Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de esta tarde, propuesta metodológica para el desarrollo de un manual constructivo de viviendas unifamiliares a base de Hempcrete. Con los panelistas, los ingenieros Esteban José Hidalgo González y el ingeniero Randall Andrés Solano Vargas. Antes de presentar a nuestros panelistas, recordarles que se pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestros panelistas de esta tarde. El ingeniero Esteban Hidalgo González es ingeniero civil y labora en la empresa H. Solís. Y el ingeniero Randall Solano Vargas es ingeniero civil y es coordinador del Departamento de Obra Civil en Tecniservicios H2000. Ahora bien, le doy la palabra a los ingenieros para que inicien su conferencia. Muy buenas noches a todos, estimados ingenieros, ingenieras y personal presente que nos acompaña. Mi nombre es Esteban Hidalgo y junto al ingeniero Randall Solano vamos a estar hablando un poco acerca de la propuesta metodológica que desarrollamos para el manual constructivo de viviendas unifamiliares a base de Hempcrete. Buenas tardes. Básicamente vamos a hablar un poco de lo que es que en la construcción en la actualidad representan las actividades que más contaminación genera alrededor del mundo. Y bueno, esto se debe al gran consumo de energía que conlleva extraer, fabricar y colocar en obra los es indispensable pensar en materiales impactos ambientales como lo es el cáñamo. En la siguiente presentación tenemos como objetivo recolectar, analizar y resumir el proceso constructivo a base de cáñamo, donde también vamos a explicar la construcción de viviendas unifamiliares en Costa Rica. Básicamente, en la imagen de la izquierda vamos a observar una vivienda construida en Australia, el cual tiene tres plantas y pueden lograr observar el acabado del mismo. En la industria, los materiales de la construcción amigables con el medio ambiente están en aumento. Debido a esto, pretendemos analizar las propiedades de las fibras de cáñamo para brindar una información innovadora que genere oportunidad de comprender cómo se comportaría el material con relación a las demandas que podrían presentarse donde se logre detallar de distintas formas y maneras cómo es construir con este material y que la información sea relevante para el área de construcción en Costa Rica. Muchos se preguntarán qué es cáñamo. Ok, cáñamo es parte de CBD y THC. La clasificación del cáñamo varía dependiendo de la legislación de cada país. Por lo tanto, en Costa Rica, en Estados Unidos, en China, en Canadá y la Unión Europea, es considerado cáñamo lo que no supere el 0.3% de THC. En Holanda lo incrementan a 0.5%, en lo que es Uruguay, Australia, Suiza y México lo incrementan a 1% de THC. Entrando en temas, existen tres tipos de cannabis. Se verán de cuál extraemos el cáñamo. Que Asia, América. Si quisiéramos cosecharlo en Costa Rica, tendríamos que ubicarnos en la región Guetara Atlántica para que se le favorezca la misma. Tenemos la segunda subespecie, que va a ser la índica, que tiene un origen en Pakistán y en la India. Son de climas áridos y secos. Por lo tanto, la región chorotega impulsaría el cultivo de la índica. Porque básicamente para que se pueda lograr el
la cosecha, los rurales, tendríamos que tener invernaderos adaptados para lograr ese labor. En la construcción, que lo que estamos implementando en pintura, en aislamiento, ahí podemos obtener la turma para animales. Entonces, como les comento, tiene amplias áreas en las cuales se puede utilizar. Si bien es cierto, podemos destacar el 100% como se puede utilizar para la mediación, el impacto ambiental del mismo. Entrando en temas de mis, como fue fabricante, Don Randall, disculpe, me están indicando que tienen problemas con el audio porque no se escucha muy bien, se corta bastante la presentación. Esperamos unos minutos a que los panelistas vuelvan a reconectar, ya que tienen problemas con la presentación. ¿Escuchamos, don Randall? Ok, perfecto. Lo que voy a hacer es que voy a unir el audio del teléfono. Ok, ¿me escuchan? Hace como interferencia, Randall. Sí, tiene que mutear a alguno de los dos porque con los audios de los dos hay... Ok, ya silencié la computadora. ¿Me escuchan desde el celular? Sí, lo escuchamos. Mejor, sí. Sí, listo. Perfecto. Dame un segundo para volver a compartir. Ok, ahora sí, ¿logran observar? En este momento está en proceso. Todavía no vemos la presentación. Ok, vamos a ver. Ahora sí, ¿logran escuchar? Sí, ahora sí vemos la presentación y lo escuchamos perfecto. Ok, perfecto. ¿Gustan que me devuelva por donde quedé? Tal vez pueda volverse un par de
diapositivas atrás, que fue cuando ya tuvimos problemas del todo. Aquí en tipos o donde inicio a hablar de qué es cáñamo. Ok, denme un segundo porque del celular no me ha cargado las diapositivas. En la computadora ya las cambié. Ok, denme un segundo. ¿Verdad que no se ha cambiado la diapositiva? Estamos en donde dice historia del cáñamo. Ok. Si ¿Puedo no, volver a compartir? puede hacerlo desde ahí. Ok, el problema fue que ya yo cambié la diapositiva hace rato. De hecho, volví a intentar compartir para ver si ya me actualiza. Vamos a ver. Listo, ya ahí vemos qué es el cáñamo. Ok, perfecto. Ahora sí, seguimos. Vamos a ver. Un segundo. Ya ahora sí logran observar. Sí, ya ahora vemos la presentación, lo escuchamos súper bien. Ok, perfecto. Ya puedo proceder. Listo, puede Ok, proceder. retomamos con qué es el cáñamo. Ok, les estaba comentando. Un segundo, segundo. Ok, muchos se preguntarán qué es cáñamo. Ok, cáñamo es parte de la familia de los cannabáceos que contienen porcentajes variables de CBD y THC. La clasificación del cáñamo varía dependiendo de la legislación de cada país. En Costa Rica, en Estados Unidos, en China, Canadá y en la Unión Europea es de 0.3% para ser considerado cáñamo. En Holanda, la legislación lo van a incrementar a 0.5%. Seguidamente, en Uruguay, Australia, Suiza y México lo incrementan a 1% de THC, lo que conlleva que pueden extraer más porcentajes de THC para ser considerado cáñamo. Entramos en temas de los tipos de cannabis. Existen tres tipos de cannabis. La primera subespecie, que es donde vamos a obtener el cáñamo, va a ser la cannabis sativa. Tiene un origen en Asia, América y África, y el cual son de climas húmedos para facilitar su transpiración. ¿Sí les está cargando la diapositiva? ¿Me escuchan? Sí, Randall, no, aún no. Seguimos en qué es el cáñamo. Eh, ok, hagamos algo más sano. ¿Se puede compartir? Sí, claro, yo comparto. Si quiere. Ok, denme un segundo, voy a salirme de acá.
Randall, ahí puede ver ya. Ahí vemos donde dice tipos de cannabis. Listo, me escucho. Sí. Cannabis, hay tres. Ok, espérame un segundo. Ya, ahora sí, disculpen, no me había salido el celular. Ahora sí, tipos de cannabis. Disculpen todo el atraso. Tenemos tres tipos de cannabis. La cannabis activa es donde vamos a extraer mayor porcentaje de cáñamo. ¿Por qué? Porque en la cannabis activa es donde vamos a tener porcentajes más bajos de THC. Tiene un origen en Asia, América y África, lo cual le va a impulsar lo que son los climas húmedos para facilitar su transpiración. Por lo tanto, para poder cosecharlo en el país, tenemos que ubicarnos en la región huetar atlántica. Posteriormente, vamos a tener eso en la región chorotega. Por último, la tercera subespecie va a ser la ruderalis. Tiene un origen en Siberia y en Kazajistán. Son de clima. Para poder cosechar la misma, tendríamos que tener un clima promedio de 0 grados centígrados para poder lograr. Don Randall, disculpe, creo que el audio era mejor el de su celular porque se nos sigue cortando. Ahora sí me escuchan, ya soy desde el celular. Sí, listo, ahora sí. Ok, las disculpas del caso. Ok, entramos a lo que son usos del cáñamo. Como les comentaba, el cáñamo es un material multidisciplinario donde abarca usos en papel, cuerdas, textiles, ropa, plásticos biodegradables, en la construcción, que es lo que les venimos a comentar, en la pintura, en aislamiento, en biocombustible, en medicina y múltiples aportes en la fitorremediación. También se han llegado investigaciones para crear nanomateria en el uso de baterías, alimentos y comidas para animales. Como pueden observar en la imagen de la derecha, vamos a determinar que de aquí hemos sacado la fibra vegetal del tallo del cáñamo. Por lo tanto, van a observar que es como un tipo de madera muy pequeña, lo cual lo vamos a mezclar con la nucificación, que más adelante les vamos a comentar, y unos aglutinantes para crear nuestra mezcla de cáñamo. Como les comentaba, se puede utilizar la fitorremediación. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos agarrar la planta y extraer las raíces, y de las raíces las podemos triturar y prensar para crear aceites que sirven como biocombustible en los vehículos. Este método puede eliminar de forma segura los contaminantes ambientales y crear combustibles totalmente renovables para ayudar a limpiar el aire y así mejorar el impacto ambiental. Ahora sí, volviendo al tema de lo que es la historia del cáñamo. La primera cuerda a base de cáñamo fue fabricada alrededor de los 4000 años antes de Cristo en Taiwán. Posteriormente, en los 2800 años antes de Cristo, en China fue creada el primer papel a base de cáñamo. Con el pasar del tiempo llegó a ser una de las materias primas más importantes de la época para fabricar ropa, lonas, papel, textiles en general y en accesorios de barcos como velas, cuerdas y redes. Empezamos con el declive de la industria del cáñamo, el cual comienza en el siglo XVIII, con la reducción de la navegación de vela por parte de los países europeos y la industrialización del hilado del algodón. También se descubre la manera de hacer pulpa,
papel con pulpa de madera. Esto fue donde llegó el momento donde el cáñamo perdió toda la importancia de elaboración del mismo. Entramos en la prohibición en Estados Unidos en 1937, lo cual fue el movimiento impulsado por intereses del sector farmacéutico, la industria de algodón y fibras sintéticas, donde consideraban que el cáñamo podía crecer en cualquier clima y tenía una gran velocidad de producción, lo que hacía que la planta fuera altamente competitiva en el mercado de las industrias médicas y textiles. En actualidad, se cuenta con más de 100.000 hectáreas sembradas a nivel mundial, la gran mayoría en Europa. Por ende, este continente tiene la oportunidad de obtener mayor participación en el mercado mundial por sus legislaciones. Entrando en temas nacionales, en el mes de septiembre del 2020, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MAC, puso en marcha un proyecto para realizar pruebas de este cultivo y manejo de plantas de cáñamo en el país, lo cual ingresaron plantas in vitro en invernaderos adaptados en estaciones experimentales en Guapile Limón y Caña Guanacaste. Dicha investigación tuvo como objetivo definir guías técnicas para el cultivo de la planta y estudiar el comportamiento de la misma. Es importante destacar que este proyecto dio datos muy interesantes, los cuales nos dimos cuenta de que en Costa Rica se puede cosechar este tipo de caña. Un tema muy importante, la gente se pregunta por el tema de la legalidad. Ok, en Costa Rica se ha intentado presentar 2 expedientes, el cual el primero fue rechazado y el segundo, posteriormente en este año, fue aprobado. Pero voy a comentarles un poco sobre el primer proyecto de ley, el número 19.256, que fue la ley para la investigación, regulación y control de las plantas de cannabis y cáñamo para uso medicinal, alimentario e industrial. Sin embargo, los encargados de realizar este expediente indicaron que el documento presentaba eventuales problemas de fondo, técnica legislativa y falta de sustento científico. Por lo tanto, el proyecto de ley se guardó. Posteriormente, en el 2019, la ingeniera agrónoma y diputada Sol de Abolio encabeza el expediente número 21.388, que es el que van a observar a la derecha. Este expediente estuvo muchos años en lo que fue la Asamblea y hasta este año el expresidente Carlos Alvarado lo aprueba. En el 14 de enero, don Carlos Alvarado veta el proyecto por 2 artículos, los cuales fueron mejorados y en enero del presente año ya aprueban la ley para el cannabis como uso medicinal, terapéutico y el cáñamo para uso alimentario e industrial. Entrando en materia de qué es el hempcrete, se preguntarán qué significa esa palabra. Ok, esta palabra es compuesta por 2 palabras en inglés, hemp, que significa cáñamo, y concrete, que equivale a concreto. Es un material, un biocompuesto a partir de fibras de cáñamo que por sus propiedades son muy buena opción para la construcción moderna. El hempcrete se crea mezclando un húmedo tallo leñoso picado de la planta del cáñamo, como les había mostrado en la imagen, con un aglutinante a base de cal para crear un material que puede ser fundido en moldes. Podemos también crear diversos paneles o otros procesos que más adelante les voy a comentar. Pero en esta área se cataloga como un material eficiente, ya que es resistente a la humedad, no es tóxico y su poder aislante se utiliza para fines no estructurales, tales como paredes, techos y losas de suelo, tanto en proyectos constructivos nuevos o en restauraciones. Es muy importante destacar esto. El hempcrete es utilizado para fines no estructurales y ser utilizado para cerramientos tipo livianos. En la imagen de la izquierda vamos a observar cómo también podemos crear bloques de distintas dimensiones. En la imagen del centro es un panel prefabricado creado en taller con dimensiones de 1,22 por 2,44 para que su transporte sea fácil y su instalación también sea sencilla. En la imagen de la derecha vamos a observar cómo un operario tiene un lanzador de hempcrete y ahí él va creando la pared conforme él va lanzando y va moldeando la pared. Estos eran unos videos, pero vamos a ver si logran correr bien. En el video que está corriendo en estos momentos podemos observar cómo el operario va utilizando la lanzadora y viene detrás otro operario compactando y dándole forma a la pared.
En este video de la derecha vamos a observar cómo con una grúa vamos montando todo el sistema estructural que es de madera y posteriormente vamos a observar cómo van colocando los paneles prefabricados y la instalación es bastante sencilla. Entrando en temas de las propiedades del Hempcrete. Ok, es un material higroscópico que se reconoce por contener una humedad en equilibrio, ya que capta a la atmósfera humedad del ambiente a la misma velocidad que lo libera. El Hempcrete representa una capacidad de 4.5 veces su propio peso. ¿Qué quiere decir? Que absorbe la humedad del medio circulante. Por lo tanto, nos damos cuenta que tiene un valor de 31.5% en absorción del agua. Seguidamente, es muy buen conductor térmico, lo que representa la capacidad de transmitir el calor a través de ello, lo cual se considera un material aislante, lo cual tiene valores bajos. Seguidamente, tiene una inercia térmica, lo cual permite que se almacene el calor. Con esto, regula las temperaturas de los espacios interiores, lo que genera una disminución o reemplazo del sistema de calefacción y refrigeración. Esta propiedad genera que las construcciones permitan que la humedad pase por sus microporos, haciendo que el lugar se convierta en un ambiente antialergénico y no permite la creación del moho. Importante que en el 2020 el concreto a base de cáñamo pasa por primera vez las pruebas de resistencia al fuego que solicita la ASTM E84. Para aclarar, esta prueba es básicamente para medir el índice de propagación de llamas y el índice de humo que se desarrollaría en dos escalas. Eso es para medir la propagación, como les comentaba, y la cantidad de humo que se genera. Dentro de la escala del 1 al 450, Hempcrete obtuvo 0, que es la calificación más alta posible. En el 2009, vamos a observar la imagen de la izquierda. En el Reino Unido es sometido una pared de 3 por 3 metros de 30 centímetros de espesor a temperaturas de 800 a 1000 grados Celsius. A su vez es sometido a una carga vertical de 135 kilonewton. La prueba mostró que la pared reunió todos los requisitos de integridad, aislamiento y capacidad durante 75 minutos aproximadamente. Y es importante destacar esto: la temperatura media del lado de la cara no expuesta a las llamas se mantuvo por debajo de los 60 grados centígrados. Entrando en temas de ventajas y desventajas. Ok, una ventaja es el cáñamo es una planta resistente a las plagas durante su crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? No necesita pesticidas, lo cual favorece el cultivo ecológico. Es una fibra procedente del tallo no deseable para los parásitos porque no tienen proteínas o nutrientes. Esto genera que el cultivo, debido a su robustez, no necesite fumigación ni abono en la plantación, lo que no permite que los pesticidas ni los productos químicos dañen el medio ambiente. Entramos en temas arquitectónicos. Como pueden observar en la imagen de la izquierda, observarán que pueden tener distintos tonos o acabados, lo cual mi compañero Esteban va a hablarlo un poco más adelante, pero simplemente es fácil la creación del mismo porque podemos hacer la instalación o la conectividad eléctrica de una forma sencilla. Mi compañero ya les va a comentar más a detalle, pero como observan en la imagen, se pueden crear bloques de distintas formas y distintos colores. La maleabilidad constructiva genera que el Hempcrete sea adaptable a diversos diseños y métodos constructivos. También es importante destacar que las pinturas deben ser basadas en silicatos, minerales o vegetales para garantizar la máxima transpirabilidad. Ok, si bien es cierto, no todo es color rosa, por lo tanto, tenemos una desventaja. Si bien es cierto, la ley ya fue aprobada, ya se puede empezar a solicitar la licencia para que lo acredite como productor de cáñamo. Ese proceso es largo. Entonces, como apenas viene dando los primeros inicios la ley, ese proceso va a llevar su tiempo. Por lo tanto, esa es la única desventaja que va a tener el material, todo el proceso para poder ser un productor. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Para poder construir con este material hay que importar la materia prima. Vamos a tener un poco más de ventajas ambientales. ¿Qué vamos a tener como ventaja? Que se va a poder destruir más dióxido de carbono que el que genera, debido a que el cáñamo es una de las plantas que más CO2 absorbe durante su cultivo, lo que compensa la producción, distribución, puesta en obra y el reciclado.
la potencia de calentamiento global es negativa. ¿Qué quiere decir? Que va a retener el dióxido de carbono que va a absorber. La fibra de cáñamo se destaca por sus propiedades como material reciclable. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de necesitar demolerlo en la construcción, los restos pueden ser utilizados para fácilmente crear nuevos bloques. Para ello se muele el hempcrete y se reutiliza en una nueva mezcla para crear nuevos paneles o bien utilizarlo para crear morteros aislantes. El desperdicio es casi nulo y el material que cae al suelo al momento de compactarlo se puede recoger y colocarlo en una nueva tienda de material. Entramos en materia de la historia del hempcrete. La primera casa construida data de 1968 en Japón, la cual hoy en día se encuentra como patrimonio nacional japonés y se mantiene en óptimas condiciones. En Francia, el primer ejemplo del uso del hempcrete fue en 1986, lo cual lo utilizaron para renovar edificios históricos con el fin de reemplazar viejos materiales de relleno. Y en su momento se presentó el problema por la poca información que se disponía en el momento. Se colocaban las fibras de cáñamo recubiertas por materiales que no permitían la transpiración del hempcrete, por lo tanto, se creaban hinchamientos en el relleno por falta de la respiración, lo cual era causado por la humedad que se mantenía atrapada. En la imagen de la izquierda, en la parte superior, vamos a observar la casa del Patrimonio Nacional Japonés. Ahora ingresando en temas nacionales, existen pocos antecedentes, pero Sigrid Lab es una empresa dedicada a la construcción con hempcrete. Es creada en el 2019 por Ashley Chabot, la cual en este mismo año lo que hacen es que invitan a un experto que se llama Stephen Allen, que es un experto en Europa en todo el tema del hempcrete, y construyen la primera pared de cerramiento con hempcrete en el país. Posteriormente, ellos construyen 5 proyectos, los cuales abarcan 3 viviendas unifamiliares, un muro arquitectónico y la reconstrucción de una tienda de souvenirs en el 2019. Entramos en materia de otros materiales por requerir. Ok, como les comentaba, el hempcrete vamos a tener las fibras del cáñamo, va a ser mezcladas con cal y posteriormente con agua. Ok, se preguntarán, ¿qué tipo de cal requiero para mi hempcrete? Ocupamos una cal de alta hidraulicidad, que es la más adecuada, ya que esta tiene menos tendencia a la fisuración a largo plazo. Son aislantes, reguladoras de humedad, transpirables y aumenta su elasticidad. Esto me va a dar muchas ventajas a toda mi mezcla. ¿Por qué? Porque es un material de alta porosidad, permeable al vapor del agua, lo que genera y lo que lo considera como transpirable, igual que el hempcrete. En la inclusión de la cal en nuestra osificación para paredes, genera que el control de humedad interna se reduzca en forma de condensación y prevé el crecimiento del moho, mejorando la calidad del aire en su interior y consigo la salud de los ocupantes del edificio. La cal tiene una propiedad interesante que es la curación autógena. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que los edificios se muevan por fuerzas sísmicas, pueden producir grietas, es normal. Ok, a partir de esto, el agua que se penetra en las mismas grietas se disuelve con la cal libre y esto provoca que la superficie donde la cal se carbonice y las grietas se van curando automáticamente. Más propiedades de las mismas va a ser que es reciclable, es un agregado que se puede absorber naturalmente con la tierra sin causar toxicidad, tiene baja conductividad térmica, aumenta la longevidad del edificio y fragua lentamente. Esto va a ayudar a que podamos realizar distintos acabados o trabajos decorativos. Si bien es cierto, la cal tiene una desventaja. Es un material que se procesa de forma centralizada lejos de las operaciones mineras, lo que requiere altos costos energéticos para el transporte, lo cual esto genera contaminación y emisiones de CO2. Entramos en temas de materiales estructurales. Yo les comentaba que el hempcrete no es estructural. Ok, se preguntarán, ¿qué utilizo yo como estructura? La estructura la podemos hacer ya sea de madera, concreto reforzado o acero. Si bien es cierto, nosotros venimos enfocados en una línea de impacto ambiental positiva, por lo cual el crear concreto o el acero genera demasiados altos emisiones de CO2. Por lo tanto, una alternativa un poco más amigable con el medio ambiente va a ser la estructura con madera.
Muy bien, continuando con la parte de los análisis de resultados, nosotros por supuesto teníamos la curiosidad de evaluar las capacidades mecánicas del Hempcrete. Para ello utilizamos dos dosificaciones, las cuales podrán ver en pantalla. La principal diferencia entre ambas dosificaciones es que decidimos utilizar una dosificación con cemento y así comparar los resultados. Al agregar esta dosificación de cemento a la mezcla, por supuesto que vamos a aumentar la resistencia de los moldes que creamos, pero algunas otras propiedades, como lo mencionaba mi compañero Randall, las propiedades higroscópicas del material, que vendría siendo la capacidad de sacar humedad de una habitación a otra, se verían reducidas. Con base en eso, nosotros planteamos en la siguiente tabla los pasos que se deben de seguir para realizar una mezcla de Hempcrete. Inicialmente, el paso 1, con base en la dosificación ya que se tiene disponible, se pesan los materiales y se tienen acopiados. El paso 2 sería agregar a la batidora la cal, el agua, jabón y cemento si aplica, y mezclar por mínimo 5 minutos. A modo de observación, el jabón se agrega a la mezcla debido a que facilita la adherencia entre la lechada y las fibras del cáñamo, y esto no afecta su resistencia debido a que la dosificación es muy pequeña en comparación con los demás materiales utilizados en la mezcla. El paso 3 sería agregar las fibras de cáñamo y mezclar por 2 minutos como máximo, evitando la creación de grumos. Esta parte es muy importante debido a que no queremos que se nos vuelva como una masa la mezcla. También es importante realizar la prueba de la bola a todas las mezclas que realizamos, esto para verificar la adherencia entre los materiales. La prueba de la bola es una prueba muy fácil, que es agarrar la mezcla recién realizada, se compacta una bola y se le aplica una fuerza puntual en el medio. La idea es que se divida la bola en una o dos partes como máximo, y con eso verificaríamos que tenemos una mezcla apropiada para colocar en sitio. Como podrán ver, a continuación tenemos los 12 cilindros que nosotros realizamos. Los de la primera fila son los que tienen cementos un poco más oscuros, y en la parte de atrás se ven los que no contienen cemento. En la imagen de la derecha, uno de los especímenes que fallamos. Continuando, nosotros fallamos estos cilindros en distintos periodos. Decidimos que fuera en 28, 56 y 84 días. Estas fallas se realizaron, por supuesto, siguiendo todas las normas, y tenemos los siguientes resultados. Bueno, primero en este gráfico que podemos observar acá, podemos ver cómo los resultados de las dosificaciones con cemento, que serían los amarillos y los anaranjados, obtuvieron, por supuesto, mayores resistencias que los especímenes sin cemento. Seguidamente también podemos observar o rescatar de acá de este gráfico es que el Hempcrete continúa adquiriendo resistencia al pasar del tiempo. Como podrán ver, los primeros resultados que tenemos a los 28 días, apenas acá se había evaluado el 65% de la resistencia que evaluamos, lo cual nos dice que estas mezclas tienden a adquirir su resistencia máxima a edades lejanas. Por último, podemos observar cómo la resistencia máxima obtenida fue de 5,7 kilogramos centímetro cuadrado. Sin embargo, la literatura, y como ya mi compañero Randall se los mencionó, dice que el Hempcrete se puede llegar a obtener hasta 14 kilogramos centímetro cuadrado de resistencia. ¿A qué se debe esta disminución en la resistencia de estos especímenes que nosotros evaluamos? Nosotros principalmente lo asociamos a que ahorita en el país no hay una prueba acreditada de laboratorio que permita, tomando en consideración las propiedades, la densidad del material y todas las demás características, que lo tome en consideración y permita evaluar una prueba que nos venga a verificar que los datos realmente se están siguiendo bajo algún proceso bien establecido. En el caso nuestro, les cuento que nosotros, por supuesto, seguimos la norma índice 18, índice 19, la cual son la creación de cilindros de concreto. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, a la hora de colocar o hacer las inserciones con la varilla de acero, que en los moldes de cemento se utiliza para sacar las burbujas de aire o los espacios vacíos de la mezcla, en vez de realizar esa función, lo que hacía era dejar espacios vacíos en la mezcla. Por lo tanto, decidimos utilizar el martillo del Proctor para compactar por capas y así obtener los especímenes.
También tuvimos problemas con el curado, ya que no podíamos ingresar estos especímenes a la cámara de hidratación porque podría perder completamente su integridad. Por lo tanto, decidimos sellarlas al vacío y fallarlas en el periodo previsto. Con base en estos datos que obtuvimos, nosotros decidimos realizar una comparación con otros materiales en Costa Rica, como lo son el gypsum, el yeso, el plywood y arcilla. Materiales normalmente utilizados en cerramientos y que dependen de otro sistema que va a llevar toda la parte sísmica. En este caso, podemos observar cómo el hempcrete posee la menor resistencia mecánica. Sin embargo, en temas, por ejemplo, como la conductividad térmica, el hempcrete tiene la menor capacidad de conducir o conductividad térmica, lo cual es más bien lo que requerimos debido a que aísla perfectamente distintos ambientes. Y junto al yeso, son los dos materiales con mejores capacidades de aislante acústico con 45 decibeles. Posterior a eso, decidimos también realizar esta vez una comparación con los mismos materiales, pero en la vida útil, del material en sí. Para eso, nosotros tomamos en consideración dos hitos importantes en el hempcrete, debido a que la información, tanto a nivel internacional y sobre todo nacional, es muy escasa. Nosotros tomamos el primer hito, la casa que mencionó mi compañero Randall en 1968, la cual aún se mantiene en pie, y el segundo hito fue las casas que se empezaron a construir a mediados de 1980 en Francia, que nos da un promedio de vida útil de 40 años, superando así a sistemas como planchas delgadas o baldosas de concreto. Muy bien, ahora entrando con lo que es el manual constructivo, nosotros decidimos desarrollar un manual en el cual explicáramos de manera gráfica y didáctica todos los cuidados que se deben de tener, ciertas recomendaciones, explicamos el proceso constructivo del material. Para ello vamos a ver un poco lo que fue el contenido que nosotros tenemos en este manual. En el capítulo 1 es una pequeña introducción al cáñamo y al hempcrete, como ya mi compañero Randall se lo venía mencionando. En el capítulo 2, una pequeña reseña histórica de cómo ha sido el hempcrete de la construcción a nivel nacional e internacional. Capítulo 3, hablamos un poco de los materiales, que como lo menciona mi compañero Randall, todos se pueden adquirir acá en Costa Rica, a excepción de las fibras de cáñamo, que deberán de importarse hasta nuevo aviso. Lo cual es también importante destacar que por supuesto aumenta un poco su costo. Con respecto al equipo, también lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero no se necesita ni equipo costoso ni sofisticado, es un equipo convencional de cualquier construcción. Y con respecto al almacenamiento, en la pantalla, en la imagen de la derecha podrán ver, por supuesto que recomendamos almacenarlo en lugares libres de humedad, ojalá techados, de la siguiente manera. También hablamos, bueno, del proceso constructivo, ¿verdad? La dosificación que recomendamos, algunos cuidados, algunas recomendaciones, etcétera. Y ya eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Y también realizamos una comparación con otros materiales, como lo acabamos de ver. Y finalmente, algunos ejemplos de viviendas en fachadas exteriores, interiores, cómo quedan las casas realizadas con este tipo de material. Muy bien, como principales diferencias con otros métodos constructivos acá en el país tenemos los siguientes dos, que son un encofrado especial y un muro perimetral. El encofrado especial es el que ven en la mano izquierda y se compone de dos partes. La primera es un panel fijo en una de la cara de la pared, que puede ser una lámina de plywood que se sella la parte estructural. Y el segundo es este encofrado especial que ven en pantalla. Este encofrado especial les mencionamos especial porque es un encofrado, por decirlo así, móvil. Este se puede mover de manera vertical a lo largo de la pared y lo que facilita es ir compactando capa por capa. Le facilita al operario la compactación del material. Seguidamente se recomienda colocar un muro perimetral. La palabra lo dice, es un muro que va en el perímetro de toda la área de pared con el fin de levantar un poco la pared y evitar el contacto directo, por ejemplo, con aguas estancadas que podrían poner en vulnerabilidad la integridad de la mezcla. Muy bien, ahora pasando a la parte del proceso constructivo. Bueno, ustedes se preguntarán cómo es realizar una casa o una pared con hempcrete. Realmente es un proceso muy sencillo y con una buena capacitación
o un ingeniero a cargo se podría llevar fácilmente. Básicamente se inicia colocando y amarrando la parte del encofrado a la parte inferior de la pared. Empezamos de ahí, traemos la mezcla y se empiezan a colocar en capas no mayores a 15 centímetros. También se tiene que tener en cuenta que se debe aumentar la fuerza a la hora de compactar en las esquinas y en los lugares de difícil acceso. Por ejemplo, acá en la rioster de este panel se debería de aumentar la capacidad de compresión en estas zonas de acá. Una vez que se completa la primera capa, se recomienda escarificar el material con alguna varilla o lo que se encuentren para así facilitar la adherencia de la primera capa con la segunda. De esta forma vamos a ir avanzando hasta completar el área que nos abarca el encofrado móvil, y de esta forma, cuando llegamos al límite, lo que hacemos es subir el encofrado a un medio a la mitad, por decirlo así, de la capacidad del encofrado, y ahí vamos subiendo hasta finalizar la pared. Es importante, o una característica importante que tiene el material, es que este material tiene la capacidad de resistir su propio peso recién colocado, a diferencia del concreto, que sabemos que tenemos que encofrar y esperar a que adquiera la resistencia querida para desencofrar, ¿verdad? También con respecto al sistema mecánico y al eléctrico, nosotros recomendamos en la medida de lo posible todo el sistema mecánico pasarlo por el contrapiso y subir por pared claramente cuando es estrictamente necesario. Esto nos ayudaría en caso de que hubieran infiltraciones, evitar el contacto o la pérdida de este material, porque se podrían posar y se podría descomponer. También recomendamos con el sistema eléctrico, por supuesto, de encamisar el sistema para evitar el contacto directo del sistema eléctrico con las fibras de cáñamo, que en ciertos casos podría darse algún corto y provocar algún incendio. Pero ya como mi compañero Randall también lo comentó, el Hempit es un material resistente al fuego. En la imagen de la derecha podrán ver el ejemplo de cómo quedaría una sección mal compactada. Esto se debe, por supuesto, a utilizar capas mayores de 15 centímetros o una deficiencia en la compactación. Sin embargo, para corregir este defecto es muy sencillo, porque la mezcla es una mezcla que se acopla, entonces se podría corregir y se le da un acabado bastante interesante. Muy bien, con respecto a los acabados, este es un punto muy importante, debido a que nosotros no podemos utilizar en el Hempit o en las paredes de Hempit los mismos acabados que nosotros utilizamos normalmente en construcciones en el país. Esto se debe que, para que más o menos me entiendan, el material, por decirlo así, tiene que respirar. Si nosotros utilizamos el acabado o el repello normal que utilizamos en las paredes acá, que es con un cemento especial, con arena fina, bloquearíamos una de sus paredes, y en caso de que hubieran infiltraciones de agua, no tendría por dónde salir y más bien descompondría el material. Por lo tanto, no se recomienda repellar, sino más bien utilizar tal vez de la misma fibra de cáñamo, tal vez un compuesto o una granulometría menor en tamaño nominal junto con cal, y se le pueden agregar pigmentos naturales, como pueden ver acá. Y en la imagen de la derecha también pueden ver cómo quedarían aplicados este repello con pigmentos naturales en una pared de Hempit. A continuación tenemos algunos ejemplos de viviendas construidas con Hempit. Como podrán ver, tiene un acabado bastante interesante, tanto en fachadas exteriores como interiores. Acá tenemos también el ejemplo del muro perimetral que le colocan a la estructura. Muy bien, nosotros después de haber realizado el manual, tal cual se los estaba comentando, también queríamos aplicar este manual a un prototipo de una vivienda. Lo anterior para evaluar todo el beneficio ambiental que tiene aplicar o materializar esta estructura. Para ello decidimos realizar este isométrico, que es un diseño de dos habitaciones, un comedor, una cocina, un servicio sanitario. Como podrán ver en el isométrico de la derecha, colocamos el muro perimetral a lo largo de todas las paredes. También se colocaron aleros de grandes dimensiones para evitar también o proteger un poco el material de los agentes exteriores. Y también, como dato, nosotros utilizamos algunos conceptos de arquitectura bioclimática para aumentar el beneficio ambiental que conllevaba aplicar este prototipo. Por ejemplo, los captaluces y las ventanas
los adecuamos hacia el este para así obtener la mayor capacidad de luz en el día y ahorrarnos en esa parte el gasto energético que conlleva las luces, etc. Una vez que realizamos el prototipo, cuantificamos, por supuesto, las cantidades de este prototipo para hacer un comparativo con una vivienda de concreto y con una vivienda de madera. Para ello, tomamos el manual de precios unitarios por tipología del Ministerio de Hacienda para tratar de evaluar una construcción de acabados similares y poder tener un comparativo lo más acertado posible. Como podrán ver, la vivienda de Henry nos dio que el costo total era de 32 millones de colones, un poquito más costoso que las viviendas de concreto, pero como podrán ver, un poquito menor que la vivienda de madera, lo cual lo vuelve un material interesante para ser utilizado en el país. Además, como lo mencionó mi compañero, se tiene que importar, la materia prima, lo cual aumenta considerablemente el precio. Ya una vez tengamos todos los recursos y toda la tecnología necesaria acá instalada en el país, pues esto podría disminuirse. Y finalmente nosotros cuantificamos cuál fue el beneficio ambiental de haber aplicado este prototipo en la realidad. En la tabla de la derecha tenemos algunos datos interesantes que nos menciona que una tonelada de clinker genera entre 0,8 y una tonelada de CO2 al producirlo. También en el acero, 1 kilogramo de acero genera 2,5 toneladas de CO2. Sin embargo, el Henry, en vez de producir CO2 en su fabricación, más bien absorbe CO2 y lo hace en dos partes. La primera, en su etapa de producción, que dice que una hectárea de cáñamo absorbe 25 toneladas de CO2 y 1 metro de Henry construido, un espesor de 10 centímetros, absorbe aproximadamente 13,33 kilogramos de CO2. Con base en estos datos, nosotros aplicamos estos datos a nuestro prototipo y se dice que se necesitan 0,74 hectáreas de cáñamo para producir la materia prima necesaria, lo cual tendríamos un ahorro de 18,5 toneladas de CO2. Seguidamente, el área de pared era de 95,24 metros cuadrados, lo cual absorbía en su vida útil 1,26 toneladas de CO2, para un total de 19,76 toneladas de CO2 absorbidos en la producción de este prototipo. A modo de conclusión, logramos sintetizar un poco el proceso del Henry, facilitando la comprensión del mismo y se evidencian los amplios beneficios ambientales que conlleva su implementación, permitiéndole al sector construcción abrir nuevas alternativas para promover una construcción sostenible en el país, que es tan importante hoy en día. También se diferenciaron aspectos importantes entre el sistema propuesto en el presente proyecto con respecto a demás sistemas constructivos utilizados en el país, dando como resultado un sistema competitivo con los precios del mercado actual. También se comprueba mediante las pruebas de laboratorio realizadas que este material no puede ser considerado como un material estructural, sin embargo puede ser considerado como un material de cerramiento en viviendas. A modo de recomendación, motivamos al Estado y a las distintas empresas constructoras del país a incursionar en estas construcciones a base de fibras de cáñamo o productos renovables para incrementar el conocimiento en el sistema constructivo y así aumentar la base de datos e información comparativa de otros materiales. También se insta a laboratorios acreditados a realizar distintas pruebas de laboratorio con este material para determinar el ensayo que más se adecue de las características del mismo, teniendo en cuenta sus propiedades y el proceso constructivo. Por último, se invita a estudiantes, ingenieros o arquitectos interesados a realizar distintas dosificaciones a las que se ejecutaron en el presente proyecto. Esto con el fin de evaluar sus capacidades mecánicas y así ir ampliando un poco la base de datos del material en el país. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Les damos las gracias al ingeniero Esteban Hidalgo y Randall Solano por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Ya tenemos acá algunas anotadas. La primera de don Randall García es, ¿por qué ese nombre? ¿Qué significa Henry? Buenas tardes, don Randall. Básicamente, la palabra Henry es constituida por dos palabras en inglés, como le había comentado. Básicamente, hem significa cáñamo en inglés y crate, que equivale a concreto. Básicamente sería concreto de cáñamo. Eso significaría la palabra.
La siguiente consulta también de don Randall García. ¿Cómo hicieron la prueba para medir la conducción térmica? Y si lo repitieron para los otros cerramientos o los otros los obtuvieron de la literatura. Con respecto a a la conductividad térmica, don Randall, nosotros lo obtuvimos de ambas partes de la literatura, ya que, bueno, sobrepasaba el alcance de nuestro proyecto. En realidad, la única prueba que nosotros realizamos en este proyecto fue la de la compresión o la falla de cilindros por compresión. Entonces, estas pruebas o estos datos que nosotros les mostramos hoy con relación a la conductividad térmica, sí fue de la literatura para ambas partes. La siguiente consulta también de don Randall García. ¿Ven factible la construcción de paneles prefabricados de Hempcrete y colocarlos en sitio? ¿Sería ventajoso o no? ¿Cómo lo ven? Ok, básicamente los tres sistemas constructivos que les mostré, los tres tienen sus ventajas y tal vez poca desventaja. Entrando en temas de paneles prefabricados, como comenta don Randall, serían creados en taller, lo cual eso podría optimizar el tiempo de ejecución de obra. ¿Qué quiere decir con esto? Sabiendo las medidas exactas de nuestra vivienda creadas en taller, los paneles ya se pueden trasladar al sitio y es una fácil colocación. Por lo tanto, ¿cuál sería la ventaja? Estaríamos ahorrando tiempo en ejecución de obra. ¿Sería ventajoso? Sí, porque el tiempo de ejecución me va a bajar los costos en mano de obra. Entonces, básicamente, cada tipo de construcción va a tener su ventaja. Por ejemplo, la creación de los blocks también se crearían en taller y, eso sí, requiere un poco más de tiempo el estar uniendo cada block. Si pasamos a la tercera opción, que va a ser la lanzada, con el Hempcrete lanzado, va a demorar un poquito más porque vamos a tener el operario paño por paño estar lanzando el Hempcrete. Entonces, básicamente, ¿cuál sería la más factible en cuestión de tiempo? Sería los paneles, ya que se llevarían al sitio y nada más se haría la instalación. La siguiente consulta es de don Andrés Zamora. ¿Han hecho algún cálculo a grosso modo de en cuánto bajarían los costos una vez que se pueda cosechar el cáñamo aquí? Sí, correcto. Muchísimas gracias por la pregunta. Básicamente, a grosso modo no te podría dar un dato aquí ahorita, pero sí sabemos que al importar la materia prima se aumentan casi un 300% el del costo que sería adquirirla allá. Por lo tanto, cuando en algún futuro logremos tener toda la capacidad instalada acá en el país de producir fibras de cáñamo para construcción, habría que hacer el análisis para ver con base en la materia prima o en el volumen que tenemos en la casa, cuánto sería el ahorro, pero más o menos anda por ahí la equivalencia. La siguiente consulta es de Marco Antonio Campos. ¿Es muy caro el sistema? Es que una vez estuve averiguando sobre este material y entendí que era algo costoso. Ok, en realidad, como lo comentó mi compañero, nosotros hicimos una tabla comparativa. Construir 96 metros cuadrados de mampostería aproximadamente son 31 millones. Si construimos los mismos 96 metros cuadrados en Hempcrete, equivale a 32 millones. Si lo hacemos en la misma forma con otro material similar como la madera, aumentaría a 36 millones. Por lo tanto, dentro de los sistemas convencionales en el país, está bastante aproximado. Si bien es cierto, como comentamos durante la presentación, si se lograra tener todas las licencias para poder cosecharlo en el país, ese costo bajaría significativamente. Entonces, evadiendo el tema de la importación, se volvería muy competitivo. Aún así, contemplando el tema de la importación, podemos observar que solamente somos 1 millón por encima de la mampostería. Entonces, si vemos el tema, ok, tenemos una contra de que somos 1 millón más caro que la mampostería, pero podemos ver grandes beneficios a nivel ambiental. Por lo tanto, lo ambiental siempre va a tener su costo. La siguiente consulta de don Jonathan Sales. ¿Cómo se anclan los muros o paneles de Hempcrete
con los elementos estructurales de concreto? En este caso, bueno, nosotros, primero que todo, la investigación nosotros más que todo la enfocamos en cómo se relacionaba el hempcrete con elementos de madera, elementos estructurales de madera. Eso es un punto interesante que de hecho a mí me hubiera gustado investigar un poco cómo hubiera sido el comportamiento del hempcrete con el concreto. Sin embargo, para el caso de la madera, y si la pregunta va más que todo a cómo es que se acoplan los paneles a algún sistema estructural, ya sea de madera o de concreto, tenemos que observar que nosotros, por decirlo así, tenemos el sistema estructural, que es un esqueleto, normalmente le ponemos riostras entre las esquinas, y el hempcrete lo que hace es ir cubriendo este sistema estructural para darle el acabado final. Esto con respecto al hempcrete hecho en sitio. Ya si son paneles prefabricados, pues es muy similar a lo que es colocar una lámina de gypsum. Tendrá algún sistema estructural del cual apoyarse y lo que hacemos es colocar los paneles en las paredes. Ok, tenemos otras consultas aquí en el chat. Vamos a ver. Ramsés Solano, ¿cuánto aproximadamente pesa cada bloque? Ok. Por ejemplo, si vemos en tema de pesos, en realidad no es como que esté calculado porque, como les comentaba, los blocks se pueden hacer de distintas dimensiones. Por lo tanto, habría que cuantificar qué dimensión o qué tamaño de block, porque podemos hacerlo de distintos blocks, ya sea comparándolo con el de mampostería, que va a ser de 20 por 40 por 20 o cualquier otro tamaño que usted guste, pero sí el peso en realidad no se logró establecer porque como nosotros realizamos paneles, no pudimos establecer la comparación entre el peso definitivo de un bloque. Por lo tanto, habría que definir la dimensión y poder ya realizar el tamizaje del mismo. Don Luis Carlos Piedra indica, en una imagen aparece lanzado hempcrete, tipo concreto lanzado. ¿Saben cómo puede afectar esto en las propiedades del material? Me parece que el procedimiento de ir compactando es un poco lento. Hacerlo lanzado es más efectivo. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, aquí la limitante es del concreto lanzados, por supuesto, de la máquina, porque tengo entendido que es una máquina especializada para hacer el lanzado del hempcrete, pero realmente aumentaría el rendimiento de construcción si lanzamos el concreto, que hacerlo en sitio. Sin embargo, vamos a ver, en realidad no afectan las propiedades del material. El material puede realizarse perfectamente lanzado si se tienen los equipos necesarios, ¿verdad? Don Luis Carlos Piedra dice, no logré ver el dato, pero tiene la densidad del material. Correcto. En realidad tenemos dos datos. Tenemos la densidad absoluta seca, que va a ser de 1.171 kilogramos metro cúbico. Y si me pregunta por la densidad aparente, tenemos una que sería los 28 días, que va a ser de 1.3 kilogramos metro cúbico. José Francisco Elizondo, me gustaría saber cuándo es el tiempo de construcción de obra. ¿Existe filtración de agua en las paredes desde el exterior o este material es antiacústico? Y ahí, sí, el rendimiento en construcciones de hempcrete, sobre todo en sitio, te puedo decir el dato en sitio, sería de 11 metros cúbicos por día. Si lo comparamos tal vez con las paredes de bloque de concreto, el rendimiento es de 12,5, lo cual es un material también anda parecido a los otros sistemas. Entonces, sí, el rendimiento sería 11 metros cúbicos por día. Y disculpa, con respecto a lo de la infiltración del agua, vamos igual a lo que les comentaba en la parte de acabados.
el material puede estar a la intemperie, él puede estar a la intemperie, pero se tienen que seguir las recomendaciones con respecto a los acabados, porque lo que no puede pasar es que se empose el agua dentro de las fibras de cáñamo. Entonces, con un buen acabado, el material sí podría estar a la intemperie o en el exterior. Sí. La siguiente consulta también de Ramsés Solano con respecto al bloc tradicional de mampostería. Me imagino que habrá sobre la comparación. Correcto. Creo que aquí, viendo un poco más arriba todo el historial de preguntas, él preguntaba aproximadamente sobre el peso del bloque. Creo que era tal vez afirmando o especificando que le brindáramos la respuesta respecto al bloque Hencrate comparativo con el de mampostería. Pero como le comentaba, eso va a determinar demasiado. Ok, sí, eso va a determinar dependiendo de la dimensión del bloque que queramos desear o queramos instalar. Ok, y tenemos una última consulta, don Jonathan Salas. En un muro de Hempcrete, ¿se puede instalar ventanas con marcos en aluminio y madera? Sí, claro que se pueden instalar. Debido a que, como les mencionábamos, tenemos que entender que este material es, por decirlo así, un material de cerramiento. Aunado a esto, ¿cómo le explico? Tiene un sistema estructural que lo respalda. Por lo tanto, si quisiéramos colocar ventanas, es nada más de dejarlas previstas ahí, la viga banquina y las demás vigas necesarias. Y lo que hace el Hempcrete es, por decirlo así, tapar el sistema estructural, dando el acabado que hemos visto en los distintos ejemplos. Pero por supuesto que sí se podría utilizar ventanas de aluminio o de vidrio en paredes de Hempcrete. Ok, ya nos pasamos un poquito de la hora, entonces creo que damos por finalizada la sesión de consultas. No sé si ustedes les gustaría dejar como un correo electrónico para la gente que tal vez tenía más consultas y no pudieron hacerlas por este medio, que puedan ponerse en contacto con ustedes y así evacuarlas vía correo electrónico. Antes de darles la palabra para que finalicen la conferencia, voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor antes de salirse de la aplicación la llenen y nos ayuden con su opinión de la conferencia. Ahora bien, les doy la palabra para que den las palabras de cierre. Adelante, ingenieros. Y muchísimas gracias de verdad a todos por las preguntas. Me pareció que estuvo muy interesante la charla y por supuesto que sí, yo con todo el gusto voy a dejar mi correo y seguro de mi compañero también acá, en dado caso que alguien quiera investigar un poco más del tema o quisiera hacer algún trabajo investigativo parecido, similar o continuar con la investigación, nosotros encantados de orientar o de ayudar y apoyar en ese sentido. Entonces, por supuesto que sí, y de verdad muchísimas gracias a todos por la atención. Ok, yo me despido rápidamente, sigo con las mismas palabras de mi compañero, estamos muy agradecidos por este espacio, al final de cuentas el conocimiento es para compartirlo, entonces nosotros muy agradecidos con ustedes por esperarnos, por aún así tener la paciencia por los imprevistos que tuvimos, entonces claro que sí, como dice mi compañero, si alguien desea conocer más del tema, con todo el gusto podemos seguir abarcando algunas preguntas, vamos a también compartir el correo. Entonces, básicamente, nosotros quedamos a la espera de todo quien que quiera seguir aumentando el conocimiento sobre el mismo. Es un tema sumamente interesante y se las trae. Entonces, sería muy bueno tomarlo en cuenta para futuras construcciones, porque a la espera y a las buenas vísperas de que aprobaron la ley, se plantea y se prevé que tengamos más construcciones de este material. Entonces, nosotros muy encantados de haber compartido un poquito nuestro conocimiento. De verdad, muchas gracias y pasen muy buena noche. Muchísimas gracias al ingeniero Esteban Hidalgo y al ingeniero Randall Solano por la excelente conferencia. Un tema muy ambientado, ¿verdad? A la sostenibilidad, que es lo que ahora
tratamos de mantener en la construcción. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros y recordarles que la grabación de la conferencia se estará colocando en los próximos días en el canal de YouTube, al cual pueden compartir o bien volver a ver, la verdad, si no les quedó claro algún concepto. Ahí creo que ya los ingenieros colocaron sus correos electrónicos para que estén en contacto con ellos en caso de tener más consultas. Sin más, damos por finalizada la conferencia de esta noche. De nuevo, muchísimas gracias por compartirnos con nosotros este pedacito, este espacio de conocimiento. Y sin más, doy por finalizada y tengan todos muy buenas noches.